Hoy vino a mi recuerdo un evento que sucedió hace mucho. Mi hijo de 8 años se encontraba jugando en el área infantil de un Burger King de mi ciudad, Tijuana. Era ya de noche, de hecho ya iban a cerrar, así que pedimos nuestra comida para llevar, pero mientras nos la entregaban, él me pidió ir a jugar pues ahí se encontraban otros 2 niños con los que rápidamente hizo amistad. Todo iba bien hasta que mi hijo fue a la mesa en la que esperábamos mi hija y yo. Me dijo que ya no quería ir a aquella área pues le daba miedo el señor de los juegos. Al instante giré mi cabeza hacia los juegos pero no había nadie, los otros 2 niños ya estaban también con sus padres pero en ellos también se notaba en sus rostros algo de preocupación y miedo. Nuestra comida fue entregada en ese momento y nos fuimos. Ya en casa hubo un desbloqueo de recuerdos. Cuando era pequeño, siempre jugaba con mi hermano, quien es solo un año mayor a mí, y disfrutábamos mucho jugar en estas áreas. Decíamos que eran una estación espacial por los tubos y todo eso. Esto lo digo porque al estar él y yo siempre juntos, nunca tuvimos la necesidad de tener un amigo imaginario. Sin embargo, una vez en ese mismo establecimiento de mi ciudad, ambos vimos a un señor anciano con un perro, y aunque ver esto es algo muy común, no lo es dentro del área de juegos. Recuerdo que a ambos nos dio miedo y se lo dijimos a nuestros padres. Mi papá pidió a los empleados que sacaran a dicho señor, pero cuando los empleados escucharon esto, se miraron unos a otros como si algo supieran al respecto. Uno de ellos se metió, pero no encontró a nadie, y nuestros padres optaron por irnos y ya no volver al sitio jamás. No creo que sea el único en haber vivido algo así, pero tengo la certeza que siempre terminamos culpando a nuestra mente infantil incapaz de diferenciar entre la fantasía y la realidad. Lo que más me sorprendió y aún sigo intrigado fue que mi hijo me preguntara que cómo le hizo el señor para meter un perro al Burger King si en esos lugares no permiten mascotas. Hola comunidad, tengo 27 años, me dedico a los medios de comunicación y por 5 años estuve trabajando en un programa de radio de terror. A lo largo de este tiempo me pasaron cosas muy extrañas, pero me gustaría compartirles la primera, que fue lo que me cambió la percepción de estos temas. Cada mes teníamos que salir a campo, así le decíamos cuando transmitíamos desde lugares fuera de la estación. Una de esas fue un panteón muy conocido de la zona metropolitana de Guadalajara. Esa noche vimos que el ambiente estaba muy pesado, además en una de las zonas más tensas decidí quedarme con el micrófono mientras el equipo se movía a otros puntos del lugar. Mientras estaba al aire y platicaba cómo me sentía, vi que todos estaban prácticamente hasta la entrada, solo alcanzaba a ver la luz de sus linternas. Yo seguía al fondo transmitiendo aún al aire cuando de pronto del suelo veo como una piedra literalmente vuela hasta mi pierna. En cuanto me golpeó, me fui rápidamente a ver la zona para ver si no me estaban jugando una broma. El ambiente se sentía cada vez más tenso. Por más vueltas que le di a la zona no había nadie, pero les juro que sentía que estaba alguien ahí, incluso con el rabillo del ojo logré ver una sombra. Lo más extraño es que esta estaba del lado donde estaba una pared enorme, imposible que fuera alguien porque era un área despejada, fácilmente hubiera visto si se tratara de una broma. Fueron alrededor de 15 minutos donde me quedé completamente solo, salí corriendo hacia la entrada y ahí estaban todos los del equipo y el velador platicando. Justo cuando llegué me vieron el semblante y me preguntaron qué ocurría y les conté. El velador me dijo que no era la primera vez que pasaba, que justo en esa zona siempre sentía que le aventaban piedras o incluso que escuchaba pasos detrás de él, por eso ya casi no daba sus rondas hasta la zona trasera. Como les digo, me han pasado más cosas debido al programa, pero esta fue la primera que sentí fuerte y más por la hora, eran como las 12 de la madrugada. Fue un momento de mi vida muy interesante y me hizo aprender mucho sobre estos temas. Siempre he sido una persona muy escéptica frente a los temas de fantasmas o espíritus, pero cuando tenía 10 años tuve una experiencia paranormal que hasta la fecha no he logrado entender. En aquel entonces yo dormía en una habitación con 2 camas, en las cuales mis padres dormían en una y yo ocupaba la otra. En una noche cualquiera tuve una pesadilla que me hizo despertar a eso de las 2 de la madrugada. Aún recuerdo de qué se trató, eran muchos ojos, todos de diferentes colores y tamaños, observándome con odio. La cuestión es que aquella pesadilla provocó que me sentara en la cama del mismo impacto. Mi respiración estaba agitada y solo miraba a la ventana donde observaba el cielo oscuro de la madrugada. Cuando ya recupero un poco el aliento y me doy cuenta de que estoy despierto, volteo a ver con cautela a mis padres, quienes estaban siendo observados con odio por una entidad alta y de color blanco. Como cualquier niño o persona que no había tenido contacto con algo parecido, mi reacción en aquel momento fue gritar. Creo que hasta mis vecinos escucharon aquel alarido que solté. El extraño ente me volteó a mirar y se dirigió a mí con mucha rapidez, pero mi padre, quien se había despertado con aquel grito, se quitó las cobijas de encima justo en el momento que esa cosa desaparecía. El resto de la noche la pasé en la cama de mis padres. Admito que dormí muy poco después de eso.
Al día siguiente, mis padres me preguntaron el por qué grité. Mi respuesta siempre ha sido la misma: alguien o algo blanco y alto los estaba observando y no tenía buenas intenciones. Al día de hoy tengo 20 años y sigo recordando esta experiencia como la única que me hace dudar sobre mi vida escéptica. Esto sucedió por primera vez hace mucho. Recuerdo que ese día mi hermana y yo ayudábamos a limpiar la casa. Mi mamá estaba en la cocina junto con mi hermana. Estábamos escuchando la radio en una grabadora que dejábamos en un cuarto, donde guardábamos cosas cerca del patio. Estaba sonando la música, cuando de un momento a otro, se empezaron a cambiar las estaciones. Enseguida mi mamá me grita diciendo: Carla, deja ahí, no lo quites. Yo enojada le grito que yo no fui. Me encontraba en la habitación de mis papás buscando algo arriba del ropero. Mi mamá entra al cuarto, me ve ahí, confundida me dice: pasé cuando se empezó a cambiar la radio y te vi ahí sentada en el banco frente a la grabadora cambiándole. En otra ocasión, mientras desayunábamos las tres, cuando yo iba en secundaria más o menos. Mi hermana, con quien compartía habitación, me pregunta: ¿por qué te me quedas viendo en las mañanas? Yo confundida le pregunto: ¿yo? ¿Cuándo? Pues no sé, varias veces te pares al lado de mi cama y te me quedas viendo. Como tengo mucho sueño, solo abro poquito los ojos y veo tu cabello. Solo le respondí que no era yo. Después de eso solo la llegaron a ver entrando o saliendo de alguna habitación. Yo me mudé a la ciudad con mi novio y desde que vivimos acá no me ha pasado casi nada paranormal, solo un par de cosas quizá. Una de ellas fue hace una semana. Ese día mi novia y yo llegamos en la noche, vivimos en un departamento, yo me estaba haciendo del baño, así que me bajé antes del coche, mientras él se estacionaba. Subí, entré al baño, después de unos momentos, mi novia entró y tocó el timbre para que yo le abriera. Tardé un par de minutos a lo mucho en abrir la puerta después de que tocó. Confundido me dice que por la rendija de la puerta vio mi silueta salir de uno de los cuartos y pararse frente al espejo. Me preguntó por qué no le abría y solo escuchó que le dije que estaba en el baño. No recuerdo la edad exacta que tenía en aquel momento, pero era entre los 5 y 6 años. Vivía en un apartamento relativamente grande, con 3 habitaciones con closet incluido en cada una. La habitación principal tenía baño incluido y otro baño estaba en el pasillo, también una sala espaciosa y una cocina con lavandero juntos en el mismo espacio. Resulta que, aunque yo siempre fui una niña llena de imaginación, siempre entre mis amigos imaginarios había una niña de vestido blanco. Era un poco más alta que yo, con piel blanco pálido y ojos oscuros, de cabello castaño oscuro largo y un vestido blanco con detalles de encaje al final, como los que se usan en la primera comunión de los católicos. Era simpática y no hablaba mucho. Aunque a diferencia de mis otros amigos, ella tenía la peculiaridad de saber cuándo estaba y no estaba mi padre. No me parecía raro porque yo era muy pequeña para pensar en eso. Tampoco buscaba hacerme daño, como dije, era muy linda. Hubo solo una cosa de ella que era extraña: el lado izquierdo de su cara. Era cubierta por su largo y algo rizado cabello, que ahora de grande me pregunto si tenía alguna herida oculta o si solo le gustaba así. A los 9 años, llegué a la conclusión de que no era una amiga imaginaria. Lo supe ya que cuando aún vivía con mi padre en aquel apartamento, hubo un día en donde limpiando el closet de su cuarto, que era el principal, conseguimos el cuadro de una niña en el fondo de uno de los espacios. Era más o menos grande, como los cuadros de retratos de familiares que puedes conseguir en casa de cualquier abuela, pero este era una foto deteriorada. Le pregunté a mi padre de quién era aquel cuadro y dijo que podía ser de la dueña anterior y que no deberíamos tocar esas cosas, así que la puso donde estaba. Sin embargo, me pareció muy raro darme cuenta que la niña de aquel cuadro era igual a la niña de mi closet. Nunca le dije a nadie que jugaba con esa niña o que la veía en primer lugar y siempre me pregunté por qué dormía en la caja de juguetes de mi closet. Me da un poco de miedo pensar en que, si hubiera sido otro tipo de fantasma más agresivo, me hubiera hecho daño o acosado. Debo aclarar que la dejé de ver un poco antes de mudarme con mi madre. Mi mejor amigo era de esas personas, amante a lo desconocido y a lo misterioso, con una fascinación por el terror. Era fanático de las películas y series que tuviesen que ver con demonios y espíritus. Era demasiado fan de ese tipo de cosas para mi gusto. Me acuerdo que se acercaba un fin de semana y él tenía la idea de que viéramos juntos películas con alto nivel de terror psicológico. Pero yo realmente no soy seguidor de ese tipo de contenido, entonces no acepté. Soy muy cobarde para esas cosas y él cada vez trataba de buscar cosas más fuertes cada que tenía la oportunidad. Eso era como una obsesión para él. Cuando pasó ese fin de semana, nos reunimos como era de costumbre para hablar sobre cómo nos había ido en ese fin de semana.
y me comentó de que ya las películas de terror psicológicas no le estaban pareciendo entretenidas, que necesitaba algo más fuerte. Mi amigo me habló de intentar algo, de experimentar la sensación que necesitaba. Yo le pregunté de qué estaba hablando, qué quería intentar, y él me dijo que quería intentar el pentagrama en la oscuridad. No entendía bien qué era el pentagrama en la oscuridad, pero él me explicó que era dibujar un pentagrama perfecto en el suelo de un cuarto oscuro donde no puedas ver nada y posicionarse en el centro, entonces tienes que invocar el nombre de un demonio. Yo le dije que él estaba loco por intentar algo semejante y que esas son cosas muy peligrosas. Pero no me hizo caso y solo me dijo que no iba a pasar nada y que el próximo fin de semana lo iba a intentar. Creo que ya estaba muy obsesionado con sentir ese miedo. Mi amigo logró intentar el pentagrama en la oscuridad, aunque no me dijo qué demonio invocaría. Pero lo único que les puedo decir es que mi amigo, después de intentar esa idea tan absurda, no volvió a ser el mismo. Comenzó teniendo pesadillas con algo siniestro y muy oscuro, con algo que no lo dejaba en paz hasta el punto en el cual luego entró en crisis. Y más adelante empezó a enfermarse hasta llegar a caer en un coma profundo donde los doctores no daban esperanzas de que despertaría. No sé si aquella cosa siniestra que la trajo con esa idea tan absurda del pentagrama en la oscuridad tuvo que ver con el destino de mi amigo. Pero si puedo decir que mi amigo nunca despertó de ese coma, parece que esa cosa terminó venciéndolo. Todo por esa absurda idea de jugar con lo que no se debe y con lo que no entiendes bien.